Imagina a un niño de apenas 8 años, solo en las calles frías, buscando cartón para cubrirse mientras el mundo allá afuera ni siquiera nota su existencia. Se llama Lucas. Después de otro día más peleando contra el hambre, encuentra algo que nunca pensó que vería de cerca. Una pulsera cubierta de diamantes, caída justo al lado del basurero de un restaurante de lujo. Pero no es solo la joya lo que llama la atención. Ahí, atrapado entre las piedras brillantes, hay un pequeño papel, casi oculto. Sin saber muy bien qué hacer, Lucas toma una decisión que podría cambiarlo todo. Decide buscar a la dueña de la pulsera, la millonaria Elena Vasconcellos, famosa por ser fría y distante. Al entrar, temblando de nervios, Lucas es recibido por miradas desconfiadas y preguntas duras. Pero lo que nadie esperaba era que, al entregar la pulsera y el papel, Lucas haría que Elena se congelara. Un secreto devastador estaba ahí, listo para poner su mundo patas arriba. ¿Qué tendrá ese papelito? ¿Y por qué Lucas conmovió tanto a esa mujer que nunca mostró emoción a nadie? Quédate conmigo y descubre cómo la verdad puede transformar vidas para siempre. ¿Sabes cuando el frío parece meterse por los huesos? Así sentía Lucas aquella noche. Solo tenía 8 años, pero ya conocía todas las grietas del asfalto, todos los rincones ocultos bajo los aleros del centro de la ciudad. Estaba envuelto en un gran trozo de cartón, pero aún así el viento encontraba un hueco para colarse y helarlo. El cartón crujía cada vez que se movía, intentando encontrar una postura menos dura sobre la acera. La calle no suena igual que de día. Pasa algún coche a toda prisa, gente yendo a algún lugar, pero de noche es diferente. Todo queda casi en silencio, solo el motor lejano de un autobús, algún bocinazo perdido, pasos rápidos de alguien temeroso de pararse. A veces el viento traía olor a pizza o empanada de algún lugar caro, pero se iba rápido y entonces volvía ese aroma a basura mezclada con lluvia vieja. Lucas sintió el estómago rugir fuerte y puso la mano encima, como si pudiera calmarlo de alguna manera. Miró al cielo, intentando ver alguna estrella, pero la luz de los faroles lo opacaba todo, sin brillo. Sintió nostalgia de su madre, una nostalgia que dolía más que el frío. Recordó cuando ella le contaba historias antes de dormir, solo que ahora ya no había brazos, ni cuentos, ni nada. Solo la voz de ella resonando en su cabeza. Aguanta, mi hijo. Todo pasa. Tienes que ser fuerte. Lucas subió el cartón un poco más para cubrirse las piernas flacas del viento cortante. Hizo fuerza para no llorar, aunque nadie lo fuera a ver. Ya había aprendido que llorar en la calle no servía de nada. Se quedó escuchando el ruido de los coches durante un rato, sin pensar mucho, sintiendo solo el pecho apretado. De reojo vio a otro niño durmiendo encogido bajo el alero al otro lado de la calle. No le sabía el nombre, pero sabía que era como él, solo otro chico queriendo esconderse del mundo. El sueño no llegaba. Su tripa gritaba tan alto que parecía un tambor dentro de él. Lucas pensó en sus comidas favoritas, pan dulce de la panadería, arroz caliente con huevo. Sufrió un nudo en la garganta. Si al menos tuviera una moneda, tal vez podría comprarse una empanada rancia, pero el bolsillo solo tenía un botón viejo y un envoltorio arrugado de caramelo. Una sirena de policía rompió el silencio y Lucas se encogió aún más, sujetando el cartón con fuerza. No era miedo a que lo arrestaran, era miedo a que lo echaran de ahí. Ya había recibido muchos gritos, empujones, ya había perdido casi todo desde que su madre se fue. Para él, de noche la ciudad era tierra de nadie, y los chicos pequeños tenían que volverse invisibles. Aún temblando allí, Lucas intentaba creer que mañana podía ser distinto. Guardaba eso bien en el fondo, una esperanza peleando por sobrevivir, incluso cuando ya no parecía tener sentido. Recordaba la promesa que le hizo a su madre, bajito, el último día que ella logró sonreírle. Voy a ser bueno, mamá. Voy a ser honesto. Me voy a cuidar, como tú pediste. El viento empezó a soplar más fuerte. Llegó esa llovizna que tarda en empapar, pero hace que todo se sienta más frío aún. El cartón empezaba a empaparse por las puntas. Lucas miró a su alrededor, buscando un lugar más protegido, pero ya sabía que eso era lo que había para esa noche. Apoyó la cabeza en el brazo y volvió a pensar en su madre, solo en las cosas buenas. El olor a torta, la risa, los cuentos de coraje. Una lágrima gruesa le resbaló por el ojo. La limpió rápido, fingiendo que era agua de la calle y no tristeza. Hubo un momento, entre los coches y el viento, que todo se quedó muy quieto. Solo el retumbar de su propio corazón, y ese vacío de quien espera un milagro. Lucas cerró los ojos con fuerza para espantar el miedo. Imaginó un cuarto tibio, una cama, una frazada, la madre llamándolo cerca.
Por unos segundos se olvidó del dolor y del frío. Pero enseguida el estómago volvió a doler y la calle lo jaló de vuelta. En ese instante se oyó la risa ahogada de unos adolescentes al pasar, pero desapareció rápido. Nadie miraba al niño que dormía bajo el alero. Nadie se paraba a preguntar su nombre, si necesitaba algo. Era como si fuera solo otra sombra en el camino. Pero para él, cada minuto de aquella noche era una batalla. Aunque era pequeño, Lucas sabía que tenía que sobrevivir el frío para intentar encontrar algo al día siguiente. Un trozo de pan, una botellita descartada, cualquier moneda abandonada. Recogió las rodillas contra el pecho y sintió un escalofrío subirle por la espalda. En lo profundo del pecho, la nostalgia de la madre no se iba. Pero era ella quien calmaba sus pensamientos a esa hora. Lucas cerró los ojos, contuvo la respiración lenta, intentando sentir como si el abrazo de ella aún existiera. Murmuró bajito, solo para sus propios oídos: «Voy a aguantar, mamá. Solo una noche más. Solo una noche más». La calle siguió helada, el cielo oscuro y el niño acurrucado. La vida parecía demasiado pesada para su edad. Pero aún así, de alguna manera, Lucas encontraba fuerzas para esperar a que saliera el sol. Al día siguiente, la luz llegó más despacio de lo normal. Era una mañana gris, de esas que apagan el centro de la ciudad. Lucas llevaba despierto un rato, sin que nadie tuviera que levantarlo. El frío de la acera nunca lo dejaba dormir mucho. Ni necesitaba despertador, solo bastaba el viento helado en la espalda o cualquier bocinazo. Salió debajo el alero sintiéndose más débil que fuerte, el estómago quejándose de una hambre vieja. Se rascó el brazo, recogió su gorra sucia y salió andando, siempre mirando al suelo. Solo se detenía para mirar cubos de basura, rejas, latas volcadas, cualquier lugar donde pudiera encontrar una botella, una lata, algo para vender o cambiar por pan. Ese día, distinto, fue directo a los cubos grandes, los que están cerca de los restaurantes elegantes. Todo el mundo sabe que la basura de los ricos es un paraíso para los de abajo. Miró a los lados, intentando pasar desapercibido. Meter mano en la basura cerca de esos restaurantes siempre daba miedo, que apareciera un guardia o alguien gritara para echarlo. Pero el frío que le azotaba el cuerpo era peor. El primer cubo estaba repleto de cajas de pizza, un olor a salsa vieja mezclado con cartón húmedo. Cogió un trozo, con cuidado de no empaparse de salsa. Pensó llevarlo después, cuando encontrara algo más valioso. Más adelante, cerca de la acera reluciente de tanto lavarla, vio un bolso tirado, de esos de marca, medio abierto, como si alguien lo hubiera dejado por rabia o descuido. Nadie cerca. Lucas dudó. Se quedó un rato mirando, el corazón con un repiqueteo raro, casi como si jurara que había gente oculta esperando a que tocara el bolso para echarlo de ahí. Pero era solo el silencio de la ciudad esa hora. Echó un último vistazo y estiró el brazo para cogerlo. El bolso pesaba más de lo que esperaba. Miró rápido por el asa para ver si alguien lo observaba. No, no había nadie. El cierre sonaba. Abrió, esperando ver tal vez comida, alguna monedita olvidada o hasta algún documento viejo. Lo primero que apareció fue un brillo extraño, fuerte, casi enceguecedor. Era una pulsera, pero no de esas de plástico de colores. No. Aquella destellaba, cada piedra brillando diferente, como pequeñas estrellas. Casi la soltó. No estaba acostumbrado a encontrar cosas valiosas así. Parecía una joya de telenovela, de esa gente intocable. Por un segundo, solo contempló el objeto, sintiendo su peso en su mano pequeña, sucia. El corazón latía rápido, parecía que todos podrían oírlo. Pensó: ¿será real? Nadie olvida algo así por accidente. Pero ahí estaba, entre la basura. La pulsera relucía como si solo buscara llamar su atención. Pasó los dedos por las piedras con cuidado. Incluso sin haber tocado nunca una joya de verdad, notaba la diferencia. Era fría, pesada, limpia, nada que ver con su mundo, que era de suciedad, de papeles y bolsas rotas. ¿Y si tenía alarma? ¿Y si alguien la buscaba? Daba miedo. Miedo a la policía, a acusaciones, a meterse donde no debía. El nudo en la barriga creció rápido. Quiso dejarla ahí, pero no pudo. Había algo en ese objeto que lo jalaba. No era ni por el dinero, era otro sentimiento, algo raro, una necesidad de saber por qué estaba ahí. También le daba miedo lo que haría ahora. Lucas nunca había robado, y estaba orgulloso de decírselo a sí mismo. Recordó a su madre, como decía: lo que no es nuestro, no se toca. Pero, ¿y cuando está tirado en la basura? La tentación era guardarla y fingir que nunca la había visto, pero ni sabía dónde esconderla.
Era demasiado grande para su bolsillo roto. Y temía que alguien la viera y se la quitara, o algo peor. Se quedó allí de pie, sintiendo los dedos temblar un poco. El viento golpeó, más frío, casi cortándole la cara, como si quisiera despertarlo. Mientras pensaba, notó algo distinto en la pulsera. Parecía un papelito, doblado, encajado entre dos piedras. Pensó en abrirlo allí mismo, pero prefirió esperar. Aún así, la curiosidad quemaba por dentro. ¿Qué habría escrito ahí? ¿Era un secreto? ¿Un mensaje importante? El silencio lo pesaba. Del otro lado de la calle, un coche de lujo pasó despacio. El conductor ni miró hacia él. Lucas apretó el billete y la joya en la mano, sintiendo el sudor mezclado con el frío. No tenía opción, tenía que descubrir de quién era eso. Volvió a mirar las piedras brillantes y pensó que nadie le creería si lo contaba. Un chico de la calle, encontrándose una joya así. Todos pensarían que la robó. Pero algo dentro de él le decía que tenía que hacer lo correcto. Respiró hondo, cerró la mano sobre las piedras. Decidió ahí mismo, no iba a venderla, ni a esconderla. Buscaría a su dueña. No sabía cómo, ni dónde, ni quién era, pero estaba decidido. Reunió lo poco que le quedaba de valor, cogió el cartón para taparse el brazo del frío y guardó la pulsera en el bolsillo más grande del pantalón, donde el agujero era más pequeño. Salió andando, mirando a los lados, rezando bajito para que nadie lo molestara. El camino hasta descubrir a la dueña sería largo. Pero ahora, además de frío y hambre, llevaba una esperanza extraña, la de devolver algo valioso, de demostrarle a sí mismo que podía ser honesto incluso cuando el mundo no le daba ninguna oportunidad. Mientras avanzaba, parecía que hasta el sonido de la ciudad había cambiado. El ruido de los autos quedaba más lejano, el viento más cortante, la gente pasaba más deprisa, cada cual con su prisa y sus problemas que él no lograría entender nunca. Pero Lucas sentía el peso de lo que llevaba. Era solo una pulsera, pero para él era mucho más. De repente, en un día normal, se había topado con una parte de otro mundo, y quizá, solo quizá, una forma de demostrarle de nuevo a su madre, donde fuera que estuviera, que no solo el frío definía quién era él. Lucas sigue agachado junto al basurero, la pulsera bien apretada en la mano. No puede dejar de mirar el brillo de las piedras, tan limpias, tan increíblemente hermosas en ese lugar sucio, donde todo huele a restos y abandono. Pero hay otra cosa allí, algo distinto, un trocito de papel, bien doblado, apretado entre las piedras frías de la pulsera. Saca la pulsera con cuidado, casi temiendo romper algo caro sin querer. Tarda un poco en lograr sacar el papel, y está atrapado en una parte del cierre. Sus manos tiemblan, no por el frío, sino por la ansiedad. Es como si hubiese descubierto un secreto, algo importante, y eso asusta. Lucas quiere mirar a los lados, como si alguien pudiera ver lo que está pasando y se lo quitara. El papel ya está algo sucio por sus dedos, encallecidos de quien no duerme en cama desde hace mucho. Desdobla el billete despacio. Es pequeño, medio arrugado, y la letra es de niño. Enseguida la reconoce, porque recuerda de la escuela, cuando aún tenía cuaderno y bolígrafo, antes de que todo empeorara. Es esa letra grande, desigual, de quien recién aprende a escribir. Siente un nudo en el pecho. La mano aprieta el papel como si algo pudiera escaparse de allí. Intenta leer, pero la vista se torna borrosa. ¿Será el sol dándole de lleno en los ojos, el cansancio, o tal vez solo el miedo de entender un mensaje que no era para él? Se esfuerza por mirar. Más silencio alrededor, solo el chillido de un bus frenando allá adelante, gente caminando deprisa, la vida siguiendo sin ver a un niño de 8 años agachado en la acera. El mensaje es corto, lleno de espacio entre las palabras. Lucas susurra al intentar leer, casi sin voz. Para mamá. Te quiero. De Sofía. No te olvides de mí. Siente cómo se le abre la herida por dentro, una nostalgia por su madre tan grande que por unos segundos parece devorarlo todo. Recuerda la cara de ella, la mano peinándolo en noches difíciles. El corazón se le hace pequeño, porque no te olvides de mí podría haberlo escrito él para su madre. Podría haberlo escrito cualquier niño que solo quería no ser dejado atrás. Lucas se queda ahí, quieto. Su cuerpo es pequeño, demasiado flaco, escondido en un abrigo de adulto que sacó hace poco de una basura. Le queda enorme, pero le tapa del frío y de las miradas de adultos. Ahora el frío es otro. Es un frío de angustia, de mezclar el dolor de no tener a dónde ir con algo que duele hasta en los que nunca extrañaron nada. Piensa en guardar la pulsera de nuevo en la bolsa vieja donde lleva sus cosas. Podría fingir que nunca vio el papel, que no leyó nada, que eso no era asunto suyo. Pero es imposible,
porque al leer para mamá, siente que alguien le confió una misión. Como si, sin saber quién era, alguien depositara la esperanza en él. El sol se refleja en las piedras de la pulsera creando un brillo triste, fuera de lugar. Lucas palpa el metal frío, recuerda el olor de su madre, aquella canción bajita que le cantaba en las noches de inundación cuando tenía miedo. Todo en la calle duele, el suelo helado, el viento que corta, esa mirada veloz de gente que finge no verte. Ahora, duele distinto, saber que otra niña escribió eso. Una Sofía. Y tal vez esa madre ni sepa dónde está la hija, o la niña no sepa dónde está la madre. El papelito se mueve entre sus dedos mientras pasa un camión haciendo ruido y echando humo negro. Lucas imagina cómo será Sofía. Trata de imaginar un rostro, quizá parecido al suyo. ¿Tendría también nostalgia? ¿Lo escribió llorando? Quizá esté perdida como él, tal vez pasando hambre en otro rincón de la ciudad, conteniendo las ganas de un abrazo. Aprieta la pulsera con fuerza, como si pudiera protegerla de cualquier peligro. El billete, arrugado, ya no parece un simple objeto. Para Lucas es casi una oración. No tiene claro si es correcto guardarla, venderla, devolverla o dejarla donde está. Sabe que cualquier decisión cargará con el dolor de alguien. Esta vez no es solo el suyo. Se le llenan los ojos de lágrimas y trata de contenerlas. Llorar ahí es peligroso. Otros niños podrían ver, quitarle lo suyo, reírse de él. Lucas mete el billete en el bolsillo interior del abrigo, apretándolo contra el pecho, sintiendo el papel frío en la piel fina. No quiero olvidar esas palabras. No te olvides de mí. Las repite bajito, intentando no sollozar. No te olvides de mí. El tiempo pasa despacio. Un viento fuerte sopla por la calle, llevando bolsas de plástico y dolores invisibles. El estómago ruge. Pero la cabeza de Lucas sigue repitiendo esas 4 palabras. En cada esquina, en cada ventana con luz, Lucas ve madres con hijos, gente entrando a cenar. Siente que debe devolver la pulsera, pero más que nada, siente que ese billete debe llegar a quien le corresponde. Se queda ahí, dejando que el frío le entre por los zapatos rotos, esperando que la noche llegue despacio, porque ahora todo pesa más. Mira la pulsera en su mano, el billete en el bolsillo, y siente que tendrá que decidir si escucha el miedo o la valentía. Claramente, su mundo no volverá a ser el mismo después de ese trozo de papel sucio y una frase escrita con añoranza. El frío apretaba esa madrugada. El viento cortaba entre los edificios y Lucas sentía que la piel ardía, como si el viento tuviera dientes. Encogido detrás de una caja de cartón toda rota, sujetaba la pulsera con tal cuidado que parecía que el brillo de las piedras pudiera quemar su mano sucia. La miraba fijamente, bajo el poste amarillo que parpadeaba y no daba calor. Cargaba el hambre, esa que hace rugir el estómago, que duele hasta en los huesos, pero ahora, junto a la hambre, sentía algo nuevo, pesado, creciendo en su pecho. ¿Esperanza o miedo? Ni él sabía. ¿Conoces ese silencio denso, solo quebrado por el rugido de los autos allá lejos? Era ese sonido, junto con el castañeteo de sus dientes. Abrió la mano despacio, temiendo respirar fuerte y dejar caer la pulsera, perderla en la mugre. Cuando logró verla bien, otra vez la pulsera parecía gritarle. Nunca viste algo así, ¿verdad, chico? Y era cierto. Era joya de gente importante, de esa que ni lo mira al pasar. Aunque el cuerpo pedía comida, aunque pensara cuántas meriendas, platos calientes y mantas podría comprar con esa pulsera. Lucas no era de hacer esas cuentas. Pero ahora era imposible no pensarlo. Se imaginó un plato de arroz, frijoles, un pedazo de carne. Tal vez hasta un refresco frío. Pensó en comprarse zapatillas nuevas, una campera que no dejara entrar el viento. Hasta pensó en volverse invisible, porque con dinero podía desaparecer de la calle, dormir en una cama de verdad. Pero entonces, sin querer, le vino el recuerdo de su madre. Fuerte, nítido, tan real que casi miró atrás, creyendo verla sentada con él, como en esas noches donde fingían que el mundo era más liviano. Recordó sus ojos, ese brillo de quien ha sufrido, pero aún tiene fe. Y su voz, siempre bajita pero que llegaba a lo más hondo. Hijo, siempre haz lo correcto, aunque parezca que nadie lo nota. La mano de Lucas empezó a temblar y el pecho se le llenó de llanto contenido, de ese que duele hasta en la espalda. El frío de la calle era malo, pero nada dolía tanto como extrañar de nuevo un regazo, una caricia, un todo está bien, aunque en realidad nada estuviera bien. Cerró la mano en torno a la pulsera, como si fuera algo peligroso. Bajó la cabeza, pensando 1000 excusas. Los ricos ni sienten falta de sus cosas. A nadie le importaría si un chico de la calle se quedara con una joya.
Y él, habiéndolo perdido todo, ¿no podía por una vez elegir el camino fácil? Pero la voz de su madre volvía una y otra vez por dentro, insistente. Era como cuando le apretaba la mano al cruzar avenidas, entre la muchedumbre. Pero ahora ella ya no estaba. Ya no iba a quererlo si hacía bien o mal. Pero él sentía que si endurecía el corazón ahora, perdería todo lo que ella le había dejado, hasta el último recuerdo de amor. Su cara se puso seria. Pequeño, pero firme. Con los ojos llenos de lágrimas, miró de nuevo la pulsera refulgente en su mano sucia y pensó en otro futuro. No con dinero, sino con orgullo. Uno de esos que hacen sentir que no eres basura, aunque el mundo te trate así. El papelito seguía allí, doblado, apretado entre las piedras. Se quedó mirándolo fijo. Y si la dueña es como los demás, mala, pensará que quería quedársela, y si nadie le cree a un chico de la calle. El miedo crecía, pero sabía qué hacer. Tardó un buen rato en decidir, el estómago cada vez más vacío, el cielo clareando lentamente hacia un gris amaneciendo, los pájaros empezando a cantar. Esas horas en que el sol aún no se ve y uno siente que nadie mira, Lucas reunió valor. Se secó la cara en el brazo, se frotó los ojos llenos de agua. Guardó la pulsera con cuidado en el bolsillo interno del abrigo, bien oculta para que nadie se la robara. Pensó en su madre otra vez. La imaginó sonriendo, cansada, pero siempre apostando por él. Y repitió bajito, solo para sí, sé bueno, aunque el mundo no lo sea. La calle empezó a llenarse de gente camino al trabajo, autos tocando bocina, vendedores ambulantes acomodando cosas. Él se quedó quieto, sentado, solo escuchando el barullo, esperando que el miedo pasara, o se transformara en coraje, qué sé yo. Se quedó un rato ahí, y el hambre seguía apretando, pero en su pecho se encendió una fe chiquita, un calor nuevo. La decisión ya estaba tomada. Lucas iba a buscar a la dueña de la pulsera. No por la recompensa, ni se le cruzó por la cabeza pedir nada a cambio, sino porque necesitaba creer en algo de su madre, necesitaba saber que aún podía hacer lo correcto, aunque el mundo tirara por el otro lado. Al levantarse, sentía las piernas flaquear, pero sabía que no podía quedarse ahí esperando un milagro. Miró la calle, el cielo gris, y cerró los ojos un segundo, pidiendo fuerza a su mamá. Cada paso costaba, pero el corazón latía fuerte, repitiendo sin pausa, es mejor ser bueno. Es mejor ser bueno. Y en el fondo fue eso lo que lo impulsó a irse de ahí, darle la espalda al frío, al miedo, y salir a hacer lo que sabía correcto. El mundo, como estaba, era demasiado grande para un niño solo. Pero Lucas, con su pequeño cuerpo, se iba haciendo grande solo por elegir la honestidad. Y, aunque con hambre, aunque con frío, lo que verdaderamente cargaba no era una joya en la mano, era lo que su madre había sembrado en él. El día ya estaba casi terminando. El cielo era una mezcla de naranja y gris, como si el mundo entero estuviera cansado. Lucas tropezaba, agotado, apretando ese pedazo brillante dentro del bolsillo con tanta fuerza que le dolía la muñeca. Él no estaba acostumbrado a cosas bonitas. Todo lo que tenía, normalmente, era sucio, viejo o roto. Pero esa pulsera brillaba siempre, llamando la atención incluso bajo el trapo más mugriento. Mientras caminaba, el viento helado lo azotaba y Lucas subía el abrigo raído, intentando ocultar las costillas que ya se notaban bajo su piel. El frío dolía como el hambre. Y cuando preguntó a la gente por la pulsera, escuchó el mismo nombre varias veces, Doña Elena Vasconcellos. Solo oírlo cambiaba la actitud de los demás. Era como si hablaran de alguien de otro planeta. Mujer rica, poderosa, con una casa tan grande que hacía chicos a los árboles. Con la dirección en la cabeza, Lucas fue andando. Cada calle parecía más cuidada, las veredas más limpias, los portones más altos, hasta el olor cambiaba. Ahí no había basura conocida, ni gritos apurados del centro. Solo silencio, ese silencio frío de barrio acomodado. Nadie sonreía en la calle, todos pasaban rápido, mirándolo de reojo. Al acercarse ya veía la reja negra. Era más grande que cualquier puerta que Lucas hubiera visto, con unos adornos que parecían coronas. Detrás de la reja se veía el inicio del jardín, todo verde, flores acomodadas, ese tipo de cosas que él solo veía tras la verja de algún parque cerrado. Se quedó un buen rato ahí parado, mirando cada detalle, sintiendo el peso sobre los hombros. Lucas apretaba la pulsera en el bolsillo, sudando frío aunque el viento cortara. El muro era blanco, sin manchas ni grafitis. Parecía un muro que no solo prohibía entrar, también detenía la tristeza afuera. Pero ahí estaba él, con ropa remendada, pies sucios,
oliendo a cartón viejo. Lloraba por dentro, porque no quería presentarse así. Pero no había otro modo. Recordó a su madre de nuevo. La voz era ya casi un susurro. Haz lo correcto, Lucas, no importa lo que digan de ti. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó al portero eléctrico. Estaba alto, tuvo que pararse de puntillas para alcanzarlo. Le dio miedo ensuciar el botón con los dedos, así que los limpió en el pantalón antes de tocar. El sonido del timbre fue tan fuerte que se sobresaltó. Se quedó esperando. Tardó un poco. Desde adentro, de algún lugar, oyó pasos. El portón tenía ranuras por las que no se podía ver bien, pero pronto apareció la sombra de alguien. Un hombre fornido, con la camisa bien puesta y el rostro serio. Preguntó qué quería Lucas, mirándolo como si viera a un perro perdido. Lucas se quedó sin saber qué decir. Tenía la boca seca. Solo logró sacar la pulsera del bolsillo, pero estaba tan nervioso que casi se le cae. El silencio era pesado. El tipo se quedó ahí, mirándolo fijamente, casi sin parpadear, mientras Lucas movía la pulsera despacio, como si fuera a desaparecer de su mano. Por un momento, Lucas pensó en salir corriendo. Era el tipo de lugar al que nunca debería haber llegado. Pero algo lo mantenía allí, quizá esa nota enganchada en la pulsera, tal vez la añoranza de su madre, o simplemente el coraje de quien ha perdido tanto que ya no le teme a lo que pueda pasar. Miró directo al guardia, sintiendo el rostro arderle de vergüenza. El portón se abrió solo una rendija y Lucas vio a otros dos hombres dentro, todos muy serios. Susurraron entre ellos, lo miraron otra vez, y uno se rió, medio burlón. Preguntó, ¿qué haces aquí, mocoso? ¿Tú crees que este lugar es para ti? Lucas no respondió, solo cerró la mano alrededor de la pulsera, sintiendo el frío del metal. El olor del jardín llegaba fuerte, distinto a todo lo que conocía. Ahí, el mundo parecía seguro, pero no para él. Mientras tanto, la mansión al fondo brillaba bajo las últimas luces del atardecer. Las ventanas eran enormes, todo relucía. Parecía una casa de cuento de hadas, pero a Lucas solo le daba inquietud. Imaginó cómo sería dormir en una cama tibia, con almohadas suaves, ventana cerrada, sin tener que esconderse cada noche de las lluvias y los gritos. El pecho le dolía solo de imaginarlo. El guardia volvió a hablar con voz profunda. Si robaste eso, será mejor que lo devuelvas ahora antes de que llamemos a la policía. Lucas tragó saliva, descendió, desaparecer. Sintió miedo, pero miró a los ojos al hombre y susurró. Es de la dueña, solo quiero devolverlo. Hay una nota, la encontré en la calle. Sabía que nadie solía creerle. Todo lo que decía siempre era puesto en duda, como si ser pobre fuera ya una señal de mala intención. Aún así, se quedó allí, esperando. El miedo era tanto que el cuerpo le temblaba, pero el orgullo lo mantenía de pie. Dentro del portón, alguien corrió las cortinas del segundo piso. Una mujer apareció tras el vidrio, el cabello recogido, las gafas brillando. Miró rápido, desconfiada, antes de perderse de nuevo hacia el interior de la casa. Era como si su mirada hubiera atravesado a Lucas, haciéndolo sentirse aún más pequeño. Él no lo sabía, pero esa era Elena. Y aunque estaba lejos, sintió un escalofrío de preocupación. La espera parecía no acabar nunca. Lucas miraba sus manos, sucias de tierra, intentando esconderlas detrás del cuerpo. El frío se sentía más fuerte ahora, pegándoles en la cara, cortante. Hambre también. El olor a comida venía desde el fondo de la casa, un perfume dulce que hizo que su estómago rugiera fuerte, sin querer. Se le subió la vergüenza, bajó la mirada, y recordó cuando tenía que comer, cuando su madre aún vivía, cuando el mundo era más sencillo y menos doloroso. En ese instante, el portón de lujo era más que una reja de hierro. Era la diferencia entre lo que Lucas nunca tuvo y todo lo que hubiera podido cambiar la vida suya y de su madre. Aún así, allí parado, solo, era más valiente de lo que parecía. Sostenía el brillo de la pulsera como si también aferrara el último hilo de esperanza. Los minutos pasaron tan lentamente que parecieron horas. Por un momento, Lucas pensó en rendirse, mirar atrás y volver a las calles, a las mantas de cartón, a la invisibilidad de siempre. Pero se quedó quieto, temblando, con miedo, pero firme. Es extraño pensar cómo a veces un portón puede ser el fin del mundo para uno y el principio de todo para otro. Lucas respiró hondo, sintiendo toda la vida pesarle sobre los hombros, decidido a no dejar que esa oportunidad se le deslizara entre los dedos. Lucas llevaba allí parado un buen rato. El frío de la mañana se le pegaba a la piel y el estómago vacío dolía, pero ya casi ni lo sentía. No de esa manera. Lo que más dolía era aquel enorme portón,
con barras relucientes, y dos hombres de traje al otro lado mirándolo con una mueca de desprecio que cortaba. Sostenía la pulsera medio oculta en el bolsillo del pantalón sucio, sintiendo las piedritas frías resbalarse entre los dedos. Cuesta creer que esa joya era de verdad. Ese brillo raro parecía de otro planeta. El papel doblado, guardado junto, ya estaba arrugado de tanto apretarlo. El guardia más alto dio un paso al frente, cruzó los brazos y puso los ojos en blanco. Chasqueó la lengua y soltó. Vi, Makoso. Aquí no hay limosna para ti. Desaparece. El más joven ni siquiera disimuló. Se rió, de esa forma que hace hervir la rabia por dentro. Los empleados se miraron entre sí. Nadie sabía si debía salir o quedarse a sostener a la dueña de la mansión, que nunca necesitó de nadie. Pero a Elena no le importaron las miradas. Caminó despacio hasta Lucas, cayó de rodillas ante él sin pensar en dignidad ni en clases sociales. Tomó sus manos. Las manos del chico estaban frías, la piel delgada, llena de pequeñas cicatrices. Elena las miró como queriendo grabar cada línea, cada uña mordida, cada dedo pequeño que era suyo, pero que no lo fue, al menos no en los últimos 5 años. «¿Eres tú?», le salió una voz rota, casi irreconocible. Lucas abrió la boca como si fuera a decir algo, pero solo lloró. No era un llanto escandaloso, tampoco recio. Era un sollozo contenido, como quien teme hacer ruido y ser echado de algún lugar otra vez. Las lágrimas le caían por las mejillas flacas, empapando sus jeans rotos. El cuerpo temblaba, no precisamente de frío, aunque quizá también, porque esa casa era tan grande y helada que dolía hasta los huesos. Pero en especial era miedo. Miedo de no saber, de perder incluso antes de poder aferrar algo. Elena apretó las manos de él otra vez, fuerte, como si quisiera arrancar todo el dolor del niño y metérselo en el cuerpo. Hundió el rostro entre sus propios brazos, llorando como la primera noche sin Sofía. Pero ahora era distinto. Dolor y alegría a la vez. Una culpa pesando aplastante, por no haber buscado más, por quizá no haber amado lo suficiente para evitar todo aquello. Lucas la miró, ojos rojos, pupilas enormes. Por un momento, quiso apartar la mano, por costumbre. Era raro entregarle la propia herida a alguien de fuera, a un adulto, más aún a una madre que ya no conocía, o quizá ni tenía claro si quería conocerla. Pero, agotado, dejó que pasara. Apoyó la frente en la mano de Elena, cerró los ojos. Ella sintió esa cabecita apoyada y, sin pensarlo, pasó la mano por el pelo enredado. Ese gesto sencillo, que no hacía desde que acunaba a Sofía pequeña para dormirla. El olor a calle mezclado con un fondo de infancia llevó a Elena a un pasado que nunca aceptó perder. La garganta ardía, el llanto contenido, liberándose a la vez. El médico se alejó en silencio. Los demás empleados también. Solo quedaron los dos en la sala. El reloj recobró su ritmo normal, pero para ellos era como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ese abrazo callado. Cada uno perdido en pensamientos, miedo, dolor, nostalgia, esperanza. ¿Y ahora? Lucas pensó en la madre de crianza, aquella buena mujer que lo cuidó poco tiempo cuando era niño. Pensó en su abrazo, en lo que le decía, que un niño honesto siempre encuentra un hogar, de una forma u otra. Siempre soñó con una madre, pero ahora era diferente. No sabía si quería todo ese lujo, esa casa enorme. Solo quería no tener que escapar, no sentir hambre, no temer dormir con los ojos cerrados. Elena, la mujer acostumbrada a reuniones frías, cifras y contratos, estaba ahí, deshecha, imaginando cómo sería la vida desde ahora. Todo el tiempo robado, ningún regalo de cumple, ni rodilla curada, ni beso de buenas noches. Hundida en la culpa, algo que ningún dinero puede borrar o comprar. Abrazada a sí misma, Elena lloraba por ese niño, por sí misma, por todos los años que el destino les había arrancado sin pedir permiso. Y se prometió, aunque en silencio, que ese abrazo no se perdería más. Que ahora iba a entender qué es ser realmente rica, aunque no supiera del todo cómo hacerlo. Lucas dejó que las lágrimas salieran, y notó que no quemaban tanto como la última vez que lloró solo en la calle. Quizá porque ahora, por fin, alguien lo veía. Y, aún más importante, alguien quería verlo. Permanecieron así, minutos u horas, es imposible saberlo. El reloj del mundo no sirve para medir el tiempo que tarda en reconocerse dos corazones después de tanto desencuentro. Afuera, el día avanzaba despacio. El viento movía los árboles del jardín, produciendo ruidos que recordaban los susurros de un pasado triste, pero también una promesa de futuro. Dentro de esa sala enorme, por primera vez en muchos años, no había distancia entre Elena Vasconcellos y el niño desconocido.
Solo amor, del modo más doloroso y sencillo de existir. En los primeros días tras la noticia, era como si hasta el último rincón de la casa hablara más fuerte que la gente. Lucas, caminando despacio por los pasillos con los pies apenas haciendo ruido en el suelo brillante, miraba todo con inseguridad. Jamás había visto tanto silencio junto. Parecía un decorado de película, no una casa de gente real. La casa era demasiado grande, demasiado limpia. Hasta el olor le parecía raro, medio dulce, medio frío. No era olor a calle, ni a lluvia, ni al cartón mojado donde dormía. Elena hacía un gran esfuerzo por ocultar sus nervios, pero quien se fijara bien notaría cómo apretaba los dedos, encogía los hombros, giraba la alianza en el dedo. Casi siempre su rostro era serio, pero en los ojos se le leía el cansancio mezclado con ganas de reparar, como si toda ella necesitara respuestas urgentes. Solo que, en esos momentos, viendo a Lucas parado en el umbral de la sala, tan encogido, parecía que nunca había aprendido a ser madre. O peor aún, que lo había desaprendido. Le ofrecía comida, pero Lucas miraba el plato como si fuera una trampa. Tocaba el tenedor, jugaba con los fideos, olía antes de probar. Le daba miedo pedir más, vergüenza de no gustarle. A veces Elena intentaba conversar, preguntaba cosas sencillas, si le gustaba el fútbol o si quería un refresco. Lucas contestaba bajo, casi en susurros, siempre mirando hacia el costado, rehuyendo su mirada, acostumbrado a un mundo donde los adultos no regalan cariño. Una noche, con el frío apretando afuera y la lluvia azotando fuerte las ventanas, Elena decidió probar otra cosa. Subió despacio las escaleras, oyendo el eco de sus tacones, con un libro viejo en la mano. Se detuvo delante de la puerta del cuarto donde dormía Lucas ahora. Era una habitación bonita, espaciosa, de azul clarito, la cama casi de hotel. Pero Lucas dormía enrollado en la orilla, como si todavía protegiera un espacio solo suyo. Elena se quedó un rato observando. Ese niño callado, ojos abiertos, sin saber si podía tumbarse o debía esperar permiso. Lucas, llamó, suavemente, como pidiendo perdón. Él giró lentamente el rostro. ¿Quieres que te lea un cuento?, dijo, mostrando el libro. No contestó de inmediato, tampoco se negó. Solo se recogió más bajo la manta. Elena se sentó en el borde de la cama, acomodó la luz y abrió el libro. Al principio su voz sonó dura, un poco torpe. Poco a poco se fue ablandando. Una historia tonta, de un búho que quería tener amigos. Lucas fue cerrando los ojos despacio, y antes del final, Elena notó que ya respiraba profundamente, dejando la mano fuera de las sábanas, medio abierta. Permaneció allí un rato, contemplando al hijo que recién era suyo, pero que aún así parecía tan distante. Imaginó cómo habría sido cada noche en la calle, si alguna vez alguien le leyó un cuento, o solo escuchaba el ruido de coches y pasos apurados. Elena no contuvo el llanto, pero fue un llanto silencioso, de quien entiende el peso de lo que perdió y la fortuna de poder recuperarlo. En el desayuno, Elena intentó acercarse otra vez. Ansiosa, preparó chocolate caliente y pan con mantequilla, igual que hacía para Sofía, años atrás. Lucas llegó de puntillas, miró el plato, la miró a ella. Se quedó parado unos segundos, sin saber si podía sentarse. Elena hizo un gesto rápido con la mano, forzó una sonrisa. Es para ti. Come. Está calientito. Al tomar el vaso, Lucas casi lo deja caer. El olor dulce del chocolate le hizo doler el estómago de ganas. Bebió despacio, mirando la mesa, tan enorme, tan diferente de la acera donde comía apurado, directo de una bolsa. Elena trató de conversar. ¿Alguna vez probaste chocolate así antes? Lucas pensó, trago saliva. Solo contestó, mi mamá lo hacía, cuando podía. Su voz salió pequeñita, pero firme. Elena sintió un nudo en el pecho, quiso tomarle la mano, pero se contuvo. Respetó la distancia. Los días empezaron a pasar distinto. Lucas, aún desconfiado, fue explorando los cuartos en silencio. Tenía miedo de romper algo, de no saber cómo usar la canilla, o de demorarse mucho en el baño y que alguien se enojara. Pero poco a poco, lo nuevo dejó de ser amenaza. Una tarde, Elena entró en la sala y vio a Lucas escondido, leyendo un pedacito de diario viejo que había encontrado. Ella sonrió, se sentó a su lado, solo a observar, sin exigir nada. Por la noche, el ritual del cuento se volvió costumbre. Elena empezó a preguntar qué quería escuchar él. Lucas tardaba en elegir y pronto comenzó a inventar, mezclando recuerdos de la calle dentro de las tramas de los libros. ¿Y si el búho durmiera en una caja de cartón? Una de esas noches, cuando Elena fue a irse,
sintió una manito sujetar su brazo. Lucas, sin mirarla a los ojos, murmuró apenas, casi como pidiendo perdón. «Te quedas hasta que me duerma». Elena sintió que se le venía el mundo abajo, pero disimuló la emoción. Se sentó otra vez, esta vez más cerca. «Sí, claro que me quedo», respondió. Así fueron, despacio, tropezando en los pasos. Más miradas, algún abrazo tímido aquí, una risa breve allá. Nadie sabía muy bien cómo hacer, pero lo intentaban. El silencio de la casa fue cambiando. Ahora había ruido de cucharas, puertas que se abrían y cerraban, voz de niño, risas sueltas. Para Elena, cada gesto pequeño era el inicio de un mundo nuevo. Para Lucas, temeroso pero queriendo creer, cada sonrisa era esperanza. Y allí, en el calor de un regazo casi olvidado y la paciencia de descubrir al otro, los lazos rotos empezaron, de algún modo, a soldarse. Aquella noche fue diferente. Una tensión extraña llenaba el aire, un silencio denso cruzaba todos los cuartos de la mansión. Elena no podía dormir, ni siquiera mirar esa cama enorme y perfectamente hecha. Se quedaba quieta, revolviendo papeles, rodeada de anotaciones, fotos viejas, documentos que no tenían sentido para nadie más que para ella. Era como si el pasado hubiese vuelto a la casa y no parara de golpear la puerta. En el pasillo, las luces estaban bajas. Elena caminaba descalza, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, pero para ella el tiempo no existía, solo una urgencia enorme de entender dónde había estado su hija. O más bien, dónde podían estar esos otros niños. Llevaba días buscando información, llamando a viejos contactos, usando el apellido Vasconcellos para abrir puertas, presionando a abogados, pidiendo discreción a los investigadores. Algo turbio estaba ocurriendo. Documentos extraños, nombres repetidos, registros falsos que no encajaban. Y cada vez que leía algo nuevo sobre adopciones ilegales, sentía una rabia helada por dentro. Pensaba en Lucas pequeñito, solo, asustado en una cama vacía de algún refugio, preguntándose qué había hecho mal. Pensaba en Sofía, su niña sonriente, convertida en un número de papel viejo. En el antiguo despacho de su padre, Elena miró por un momento el retrato familiar de la pared. Era de muchos años atrás. En la foto, Elena no sonreía. Tampoco el marido. Solo la niña, abrazada en el regazo materno. Ahora, sentada a la mesa, Elena sentía el peso de ese cuadro a la espalda. Le dieron ganas de llorar. Pero no podía. El dolor salía de otra forma, más silenciosa, más seca. En la computadora, cada nuevo nombre parecía más difícil de tragar. Niños desaparecidos, casos silenciados. Padres pobres, sin fuerza para buscar. Historias parecidas a la de Lucas, solo cambiaban el barrio, los rostros. Cuando amaneció, ella llamó a la comisaria, sin rodeos. Dijo lo que pensaba, entregó todo lo que había conseguido reunir. Por primera vez, no pidió discreción, pidió justicia. Repitió, con la voz temblorosa, «Es mi hija la que desapareció. Pero esos otros niños, también son hijos de alguien». Esa misma mañana, varios equipos comenzaron a moverse. Durante el día, llegaron los titulares. Periodistas en la puerta. Helicópteros sobrevolando el barrio, vecinos espiando tras las cortinas. Pero esta vez, la exposición no molestaba tanto. Elena no quería proteger su propio nombre, quería mostrar lo que nadie veía. El celular sonó casi sin parar. Abogados, amigos, gente que le decía que era peligroso, que debía tener cuidado, actuar entre bastidores. Pero ella ni contestaba. Caminaba de un lado a otro, ansiosa, con la imagen de Lucas en la cabeza. Esa mirada de desconfianza, el hambre escondida detrás de sus ojos, el sobresalto cada vez que escuchaba un ruido fuerte. En la sala, Lucas se quedó cerca de la ventana, observándolo todo. Estaba apoyado, brazos cruzados, medio encogido. Veía el movimiento de los coches de policía, escuchaba a los reporteros gritando el nombre de Elena, pero parecía estar lejos. No comprendía esa avalancha de gente. Elena notó el miedo en sus ojos y sintió ganas de abrazarlo, aunque todavía no sabía cómo. Fue solo después, cuando la comisaria entró, ya al final de la tarde, que todo empezó a caer en cuenta. Traía documentos, pruebas, testimonios de empleados de refugios, audios grabados. Todo lo confirmaba. Un grupo detrás de varias adopciones ilegales, y Sofía, o Lucas, era una de las víctimas. Mirar aquellos papeles dolía. Eran números de expedientes, nombres de abogados, historiales médicos. Pero detrás de cada hoja, una criatura sola. Como él.
La noche cayó despacio. La mansión iluminada llamaba la atención en la calle, pero por dentro estaba llena de silencio y de un cansancio extraño. Elena, sentada en el sofá abrazando los papeles, sentía un deseo absurdo de desaparecer, de acostarse y dormir durante semanas. Pero también tenía una chispa nueva, cierta valentía que no sabía que tenía. De repente, el dinero parecía otra cosa. Ya no era para fiestas o cuentas bancarias. Era poder hacer ruido hasta que alguien escuchara, dar voz a quienes nadie oía. Nunca había entendido lo que era tener poder, de verdad. Había pasado la vida detrás de contratos, cifras, títulos. Ahora, todo eso parecía insignificante frente a la oportunidad de salvar a otro niño, de que ninguna madre tuviera que pasar por lo que ella pasó. Lucas llegó despacito, como siempre. Miró a Elena, la cara algo sucia, el pelo revuelto, una expresión demasiado seria para ser tan pequeño. Tenía miedo de molestar, pero no pudo resistir. Se sentó suavemente a su lado, en silencio. Los dos se quedaron así, quietos, mirando al vacío. Al cabo de un rato, Elena le pasó la mano por el cabello, despacio, casi con torpeza. «Vamos a ayudar a otros niños, ¿verdad?», preguntó en voz baja, mirándolo a los ojos. Lucas solo asintió con la cabeza. Tenía una tristeza encima, pero también un brillo distinto. Por primera vez, parecía seguro, como si sintiera que ahí podía existir un futuro. Aquella noche, Elena entendió el verdadero valor de lo que poseía. Era la oportunidad de cambiar el destino de alguien. De ser madre, aunque no supiera muy bien cómo. De dar a otras familias lo que la suya casi perdió para siempre. Afuera, la lluvia empezó a caer. Golpeaba fuerte el cristal, ahogando todos los ruidos de la ciudad. El mundo podía ser cruel, pero en ese silencio de la sala nació una promesa: usar todo lo que tenía para hacer justicia. Y nunca más cerrar los ojos ante el dolor de nadie. El sol de ese sábado parecía más caliente que nunca, reflejándose en los edificios altos, quemando el asfalto y dejando todo aún más brillante. Autos lujosos fueron estacionando frente a la casona de Elena, uno detrás de otro, los motores rugiendo, los portones abriéndose solo para gente de traje, vestidos elegantes, periodistas con cámaras enormes y reporteros hablando sin parar mientras se acomodaban el cabello y chequeaban el micrófono. Lucas veía todo ese movimiento desde un rinconcito de la sala, apoyado contra el vidrio, mirando todo de reojo, medio asustado, medio incrédulo. Llevaba ropa nueva, camisa blanca, pantalón de tela, zapatos brillantes, todo impecable. Pero, aún así, no lograba sentirse parte de aquello. Le temblaban un poco las manos y no paraba de mover los dedos, mirando al suelo. Su mundo siempre fue otro, hecho de cartón, de frío, de lluvia, de miedo. Ahora, estaba ahí, esperando no sabía bien qué. Elena no estaba lejos. Buscó sus ojos en el espejo del tocador antes de salir del cuarto. Vio cómo Lucas intentaba tragarse los nervios. Ella tampoco sabía cómo actuar. El pecho dolía, pero era un dolor distinto. Miedo, orgullo, un deseo inmenso de protegerlo. Aquella frialdad habitual parecía haberse desvanecido. En su lugar, un cuidado inquieto. Secó una lágrima rápida antes de que nadie la viera. Respiró hondo y miró el retrato de Sofía. Esa sonrisa con un diente faltante, la misma mirada de Lucas. El tiempo hace cosas crueles, pero a veces también devuelve, si tenemos suerte. Cuando el reloj de la sala marcó las 10, el salón se llenó de silencio. Los invitados formaron una especie de pasillo, todos esperando, murmurando. Algunos miraban a Lucas con curiosidad, otros con desconfianza. Los flashes ya empezaban a estallar, cegando y volviendo todo aún más irreal. Elena bajó despacio la escalera, sintiendo el peso de cada peldaño. Fue hasta Lucas, se agachó frente a él y le tomó la mano con un cariño que él desconocía, pero ya empezaba a desear para siempre. Su sonrisa era amplia, aunque los ojos brillaban húmedos. «¿Listo, hijo?», preguntó en voz baja, sin importarle la palabra. Lucas solo asintió, dudando, pero se le escapó una tímida sonrisa. La manera en que él le apretó fuerte la mano valía más que cualquier rubí. Juntos atravesaron el salón, Elena con ese porte de quien está acostumbrada a los reflectores, pero, esa vez, con otra cosa en la mirada: orgullo, coraje y ese toquecito de miedo de madre. Lucas avanzaba despacio, sintiendo cada paso como si fuera distinto a todo lo que había vivido. El calor de las luces, el aroma a perfume caro, hasta la alfombra suave bajo los pies. Nunca había sentido nada igual. Elena tomó el micrófono. Su voz solo tembló un poco. Miró a la multitud,
Amigos de negocios, accionistas, políticos, ricos que siempre la habían visto como una muralla sofisticada. Elena sonrió y empezó del modo más sencillo que pudo. Hoy tengo algo más grande que logros, acciones o títulos para presentarles. Atrajo a Lucas junto a su pecho, el brazo rodeando la espalda delgada del niño. Este es Lucas. Mi hijo, el verdadero heredero de lo más valioso que tengo. De ahora en adelante, todo lo que construya será no solo para él, sino para cada niño que, como él, tuvo su vida arrebatada y merece volver a empezar. El salón quedó un momento en silencio. No era el anuncio que ese público esperaba escuchar. Pero el orgullo y la manera en que Elena temblaba y sonreía se fue apoderando del ambiente. Hubo quien lloró bajito, alguno intentando esconderse tras los lentes. Lucas miró a toda esa gente y, sin saber muy bien qué decir, sacó un papel arrugado del bolsillo. Era una vieja cartita que había guardado, escrita a mano, con la letra de quien ha pasado hambre pero nunca ha perdido la esperanza. Fue mi mamá quien me enseñó, dijo, la voz baja pero firme, que no se debe esconder la verdad ni robar lo que es de otros. Que ser honesto lo es todo, aunque uno solo tenga eso para dar. Hoy tengo familia otra vez. Y quiero ayudar a quienes caminan solos, como yo caminé. En ese mismo instante, Elena anunció lo que sería el nuevo proyecto, un hogar de acogida para niños en situación de calle, con el nombre de su hija perdida, Sofía. Explicó que el lugar ya tenía espacio asegurado, equipo de educadores, psicólogos, comida caliente todos los días, y hasta un cuarto separado para cada niño. Nada de colchones en el suelo ni cartón. El teléfono para denuncias se anunció en voz alta, y los reporteros salieron corriendo a anotarlo todo. Lucas sintió su propio corazón retumbar como un tambor. Fuerte, feliz, asustado. Nunca se había sentido importante. De pronto, era el símbolo de algo que ni él entendía bien, pero sabía que era bueno. Al terminar, Elena se agachó y abrazó al niño con fuerza. Él escondió el rostro en su hombro, sintió el perfume y lloró bajito, un llanto suave de quien por fin alivia un dolor antiguo. Afuera, ningún niño podía oír ese silencio cargado de esperanza. Pero, en ese salón, la vida de Lucas se había dado vuelta por completo. Ahora miraba al futuro con menos miedo. Las manos, tan acostumbradas a cargar cartón, ahora acariciaban su camiseta nueva, solo para asegurarse de que todo eso era real. Al final, mientras todos aplaudían, Elena miró a su hijo y le susurró, casi solo para él. Ya no te suelto nunca, ¿sí? Y Lucas asintió, con esa sonrisa torcida que solo quienes han sufrido mucho comprenden, como quien vuelve a casa después de pasar un invierno entero en la calle.